hoy llegó a Perú el dictador chino. Entonces uno oye la frase, dice, qué fuerte esa frase, pero en el fondo es cierto. Ujú. A ese señor no lo elige el pueblo, lo elige el Comité Central del Partido Comunista, y ese es un señor diversificado. ¿A qué me refiero? A que puede sentarse con la presidenta del Perú e inaugurar el puerto de Chancay, del cual vamos a hablar en un momento, así como puede sentarse con Nicolás Maduro para hablar de las inversiones chinas en el arco minero venezolano. Perú se ha convertido en uno de los países más importantes recibiendo a las economías más poderosas del mundo, incluyendo al presidente de Estados Unidos y al presidente chino, Xi Jinping. Se ha paralizado el Perú. Sí, y un detalle interesante es que los que nos fuimos a dormir anoche, sabíamos que estaban durmiendo acá en alguna urbanización cercana dos de los tres hombres más poderosos del mundo. El Putin no estaba, pero mandó a su vicepresidente. Y hay una foto circulando ahí, que la pueden buscar en Google, de los dos aviones, los dos 747, uno al lado del otro, el ruso, digo, el americano y el chino, Y ¿no? el chino. Eso es muy interesante. Sí, ¿no? Y ellos van a tener una reunión bilateral mañana, que es la última ocasión en que el presidente chino se va a encontrar con el presidente Biden. Seguramente en la próxima PEC el presidente Biden ya no estará, pero el presidente chino sí estará. Y eso es un detalle que quiero introducir en la conversación, porque Jaime Bailey anoche en su programa, que yo trato de sintonizarlo, verlo grabado en YouTube, en determinado momento dijo, ah, por cierto, hoy llegó a Perú el dictador chino. Entonces uno oye la frase, dice, qué fuerte esa frase, pero en el fondo es cierto. Ujú. A ese señor no lo elige el pueblo, lo elige el Comité Central del Partido Comunista, y ese es un señor diversificado. ¿A qué me refiero? A que puede sentarse con la presidenta del Perú e inaugurar el puerto de Chancay, del cual vamos a hablar en un momento, así como puede sentarse con Nicolás Maduro para hablar de las inversiones chinas en el arco minero venezolano, ¿no? Así que es un comunista capitalista que se les dio la oportunidad de construir este puerto de Chancay. Para la gente que no lo sepa, esto es una inversión millonaria, al final serán casi 4.000 millones, a pesar que se han invertido los dos primeros 1.000 millones. Es un puerto de gran calado, que significa que los barcos que llegan ahí pueden tener una parte interna de 17 metros de profundidad para el peso que llevan esos containers. Y no hay otro puerto en toda América con ese calado, ni siquiera uno que hay en México, ni siquiera el de Santiago de Chile, más bien en la parte costera, que es Valparaíso. Así que es un puerto muy importante y va a aligerar entre 10 y 15 Día. días el transporte entre lo que salga de aquí para allá y lo que haya de allá para acá. Sí. El Otro viaje detalle por mar, interesante, ¿no? por mar, sí, es el Pacífico, de Chancay, que es una palabra indígena, a Shanghái. A Shanghái. Sí, Eh, justamente, Luis, se hablaba, y yo veía ayer parte, yo vivo en el Callao, como lo sabes, y bueno, por aquí ya, han tenido que pasar por la situación geográfica del aeropuerto, han tenido que pasar todas las comitivas presidenciales, incluyendo el presidente chino y el presidente Joe Biden norteamericano. Yo estuve en las dos y estaba en la calle porque quería ver ese movimiento en la calle y fue impresionante desde el momento mismo que fue parte de la comitiva de la comunidad china, pero también había trabajadores de las empresas chinas y trabajadores de la Cancillería con su gorra roja, ¿no? Y me hizo, tú sabes, como me acordé de otros momentos. claro, Y si bien es cierto, había una algarabía, porque eso obviamente no se ve en China, la cercanía. Justamente cuando cruzaba de la avenida Fosse a la avenida La Marina, donde ese inmenso carro, la bestia, porque es enorme, la verdad, es un carro bien robusto y bien grande, pasaba con la cantidad de seguridad de Estado que
por naturaleza deben tener. Cuando pasó el de Biden, pues no fue tanta la algarabía y creo que incluso ha recibido algunas críticas por la parte de la presidencia porque ha sido desbordante la cantidad de detalles que se ha tenido con el presidente de China. Obviamente, él viene a inaugurar el puerto Shanghái, donde ha sido la inversión del gobierno chino, ¿no? Del Estado chino, la dictadura china, como le quieran llamar, ¿no? Estamos hablando de inicialmente 1.300 millones de dólares, ¿no? Que ha invertido Costco Shipping. Claro, y Coco Shipping tiene un socio peruano, que es una empresa minera llamada Volcan. Mm. Y yo estuve buscando más información sobre Volcan y con qué me sorprendo. Bueno, una de las principales accionistas de la minera Volcan, que tiene ahora el 40% de participación en el puerto de Chancay, pertenece a la familia de la mamá de nada más y nada menos que Jaime Bailey. Su mamá es accionista principal. Un tío de él que ya murió, llamado Ricardo Letts, también, por cierto, comunista y anarquista consumado, también era socio de la minera Volcan, que ahora tiene el 40% de Chancay. Y por supuesto, el gobierno no ha puesto un centavo en esa minera, ni digo, en ese puerto, y sin embargo se quiere llevar los méritos. Porque la presidenta realmente con un 4% de aprobación necesita que alguien la aplauda. Y estos Y días ha hemos visto, estado en Luis, que el discurso ha sido, se le está vendiendo a los peruanos y yo no sé, bueno, como periodista al fin, buscar de verdad este puerto de Shanghái en el marco de esta cumbre de APEC es tan bueno para el Perú porque pareciera, y lo escuché a algunos peruanos de a pie, que pareciera que el Perú se va a convertir en el patio de China, ¿no? Claro, también hay mucho de ilusión óptica ahí, ¿no? Casualmente eso que tú dices que viste a unos funcionarios y a unos empleados de empresas chinas con sus gorritos y la cancillería, eso fue todo armado, todo orquestado. Los chinos les encanta la parafernalia, las lucecitas, los bombillos, las flores. Fíjate que ayer le entregaron un ramo de flores que estuvo creo que 10 segundos en sus manos, porque es una cortesía que se hace para llamar la atención. Pero con el decurrir de las semanas, nosotros veremos si da fruto Chancay, sobre todo para la población que vive en esa zona. Ayer la Plaza de Armas se llenó, pero tuviste que al principio no entendíamos mucho. Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas y otro acto en el propio puerto. Así es. Bueno, para empezar, el servicio secreto chino dijo que de ninguna manera el presidente iba a llegar a Chancay por helicóptero porque no tenían la seguridad de que no hubiera algún misil en tierra que le disparara al helicóptero. Trajeron el auto blindado, pero no trajeron el helicóptero blindado. Tampoco lo llevaron a la plaza de armas porque para llegar a Chancay son más de 80 kilómetros por una carretera terrible, que es por lo menos la zona de Puente Piedra. Cuando llega a Ancón ya está mejor, pero antes de eso es terrible. Entonces, por seguridad, él lo hizo desde el Palacio de Gobierno. Funcionarios del gobierno chino estuvieron en el puerto y por eso teníamos tres lugares donde se estaba y un poco de pan y circo, que fue lo que se hizo en la Plaza de Armas. Tu reflexión es lógica. ¿Cuánto de la gente que trabaja en el puerto es gente que vive en Chancay? Porque muchos también son chinos que han traído para estar los primeros meses. Esta mañana entrevistaron a un chino que lleva aquí 6 meses. Y esto es un proyecto que ya ha tardado 8 años. Un detalle que no soy fujimorista, pero debo mencionarlo, tiene que ver con que debería haberse mencionado que Perú está en la PEC gracias a Alberto Fujimori, que en el año 98 se inscribió como país, dado que tenemos cuenca hacia el Pacífico. Pero eso no se ha nombrado en ninguno de los discursos. Lo nombraron alguna gente del partido en redes sociales. Y vale la pena poner las cosas como son. Eh, y entonces yo te hablo de este presidente chino versátil que puede reunirse con la presidenta Boluarte y firmar todos estos acuerdos que se firmaron ayer, además que ya tenemos un TLC firmado con China hace muchos años y ahora se está actualizando, que adora a Maduro
porque le deja hacer exploración minera y que mañana se va a reunir con su socio comercial también de amor y odio, que es el gobierno norteamericano. Como dicen por acá, amanecerá y veremos si todas estas maravillas del maná que es Chancay le va a otorgar algo al que uno llama el ciudadano de a pie. Porque además, esa cantidad, yo estudié, como tú sabes, relaciones internacionales y una cosa que a mí me impresionaba era darme cuenta que desde que tú firmas un tratado hasta que se ven los primeros frutos, pueden pasar hasta 5 años, porque eso pasa por un proceso de adendas, de otras conversaciones, de protocolos, de adaptación de los tratados a las leyes de cada país. Y en el caso chino, ellos dicen, eso es así, se cumple. Pero en el caso peruano, eso tiene que pasar por el Congreso. O sea que no es el maná que va a bajar del cielo, sino que esto es parte de un proceso. Que el Perú se lo merece, se lo merece. Así como merece también que se hable de temas que en esta cumbre no se están hablando. Por ejemplo, están hablando de conectividad, están hablando de inversión, están hablando de las redes sociales, por eso está el líder del TikTok acá. Pero ¿y la corrupción? ¿Y los derechos humanos? Por ejemplo, hay 61 colegas tuyos chinos acá, pero ninguno es de una agencia libre de prensa o televisión china libre. Todos son funcionarios del Estado, porque en China no hay prensa libre y no hay televisión libre. No hay Google libre, no hay Internet libre. Así que esos 61 periodistas que vinieron a cubrir la cumbre son funcionarios del gobierno Sí, comunista. sí, claro, son prensa presidencial estrictamente, no hacen nada más, Los nada más. disidentes, los disidentes no pueden ser admitidos. Y un De hecho, detalle de- adicional que mencionaste sobre los esquemas de seguridad. Cuando llegó el presidente chino, la guardia que está en el aeropuerto para hacerle honor, tenía una pistolita como es parte de su uniforme. A las 2 horas que llegó el presidente Biden, el servicio secreto no permitió que los guardias tuvieran esa pistolita, ni siquiera de adorno. Si tú ves las fotos de llegada del presidente chino, ellos están con su uniforme y su pistola, y cuando llega Biden no hay pistola. De hecho, ni siquiera hubo alfombra roja. El auto negro, la bestia, ya lo estaba esperando para llevarlo al hotel. Directamente, sí, ¿no? Fue mucho más estricto, pasó mucho más rápido. De hecho, Biden por las calles, si te diste cuenta, claro, tiene que pasar por toda la fosa y la avenida Fosa es muy larga antes de llegar a Lima. No hay otra vía, porque la otra No vía hay es otro. mucho más insegura incluso, ¿no? Si se fuera por lo que llaman la línea amarilla. Y quería, Luis, no dejar de comentarte esta información que algunos de funcionarios del gobierno de Estados Unidos hablaron, dijeron sobre el megapuerto de Chancay, deben asegurar que las actividades económicas chinas respeten las leyes. No sé si Sí, leíste esa información que les dio Brian Nichols, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. sí, Brian fue embajador en Perú. Es un ciudadano de origen afroamericano, lo vimos esta mañana en la conversación con la presidenta. Y claro, hay que respetar las leyes. Los chinos no son muy amantes de respetar leyes de otros países. De hecho, las mineras extractivas en Perú, que están en manos de los mineros, digo, de los chinos, empresas chinas, o sea, del Estado chino, no son muy agradables las condiciones laborales en que trabaja esa gente. Por eso Brian Nichols se los mencionó. Lo que no mencionó Brian Nichols, porque no les conviene, es que el proyecto Chancay originalmente se le ofreció al gobierno de Estados Unidos en otra administración y no les importó. Entonces vino China y agarró el mecate y construyó el puerto. Sin embargo, ellos ahora han querido congraciarse, hablan de que hay otro puerto en la zona de Ica, Arequipa, donde ellos tienen interés ahora sí invertir los americanos, y para no dejar que lo de Chancay quedara solamente para los chinos, entonces han donado al gobierno peruano para que se instale en Chancay 10 super escáneres, que son los que van a controlar la entrada de los containers. Porque tú que vives en el Callao sabes que los puertos son, y esto está pasando mucho con el puerto de Guayaquil, son lugares para que entre y salga droga.
Entonces, estos escáneres que se van a controlar en Chancay van a impedir que en los containers entren o salga droga. Y eso es importante, porque lo que está pasando con el puerto de Guayaquil es terrible. De hecho, se dice que la mayor parte de la droga que se lleva a Europa sale de Guayaquil. Y importantísimo también, Luis, no dejar debajo de la mesa que ya Biden va de salida, ya, ¿no? Entonces hay que esperar también cuando el señor Donald Trump pues asuma la presidencia de Estados Unidos para ver qué va a pasar con Perú y todas estas iniciativas que van saliendo allí como para, como pañitos para decir, oh, Estados Unidos se quedó atrás, ¿no? Y China ha tomado el control de Perú. Sí, sí. Otro día creo que tú y yo podemos hablar también de los nuevos funcionarios de Trump y su relación con Venezuela, con el gobierno venezolano. Creo que el gobierno está, el régimen venezolano está bastante nervioso con estos nombramientos, ¿no? Y eso va a ser importante verlo. El secretario de Defensa, el canciller o el secretario de Estado y el auxiliar nacional o consejero nacional en materia de seguridad. Los tres tienen posiciones bien diferentes contra Venezuela y he visto declaraciones de Maduro y de Diosdado y de Jorge Rodríguez que indica que están bastante nerviosos, pero de eso hablaremos en otro momento. Eh, y lo de siempre, tú que eres periodista, la gran pregunta, y a partir del lunes, ¿mejora el Perú? En esta ciudad, como tú iniciaste la conversación, tuvimos hasta que retrasar esta entrevista, porque esto es una ciudad de más de 11 millones de habitantes. Entonces, parar una ciudad de 11 millones de habitantes es imposible porque mucha gente vive en la informalidad. Por cierto, ayer se firmó un acuerdo contra la informalidad. En un Perú que tiene el 75% de gente trabajando en la calle informal, ayer decía una señora, claro, ellos cierran las calles porque ellos tienen alimentos en su casa. Yo tengo que salir todos los días a procurarme un pan para llevar a mi casa porque hay mucha gente, como tú sabes, que vive al día. Ojalá Chancay sea una bendición, pero va a tardar. Sí, porque lo decía, ha habido muchos eventos antes de APEC, aquí en el Callao al menos, y decía un experto que para solidificar lo que va a ser Chancay tendríamos que tener unas vías de transporte bien fuertes, bien robustas, cosa que no pasa, ¿no? Incoherentemente también un aeropuerto que va a ser pronto inaugurado, que al parecer se va a suspender este enero. Que El todavía no 30 de tienen enero. los puentes listos, las vías listas. Es una de las partes más peligrosas, de hecho, Luis, que une casi que el Callao con el distrito de San Martín de Porres. Así es. Es como es que dicen aquí, la carreta delante de los bueyes. O sea, lo principal para un aeropuerto son las vías de acceso. Si tú no tienes buenas vías de acceso, o esas vías de acceso se van a inaugurar en el 2027 y para colmo, en una zona altamente peligrosa, tienes que tener un esquema de seguridad de día o de noche. Porque si no, imagínate, nadie va a querer venir, porque el aeropuerto puede ser muy bonito. Hablan de una ciudad de aeropuerto, pero si a la salida o a la entrada te van a saltar, imagínate, tiene que haber todo un esquema de seguridad. Y Y es otra algo cosa, complejo. durante estos días se ha echado la tierrita abajo de la alfombra, pero yo te digo, el lunes vuelven los problemas. Los niños protestando porque estuvieron una semana, o los padres de los niños protestando porque estuvieron una semana parados, se han perdido millones de horas de clase. Y APEC termina el sábado. Hay una visita de Estado de Japón el domingo, creo que es lo último que cierra, pero los ojos del mundo se trasladan a Río de Janeiro, donde está la cumbre de G20. Varios de los que están acá en la cumbre APEC se van pasado mañana a Río de Janeiro para una cumbre que también es muy importante por la cantidad de dinero que mueven esos 20 países. Sí, como yo te reitero la inquietud, si el ciudadano peruano de a pie, el que sale a vender todos los días, a pesar de la nueva ley contra la informalidad, pues va a haber, sobre todo los que viven en Chancay, ¿no? Aunque muchos aplaudían, Luis, temprano, ayer.
cuando estaban a horas de empezar la inauguración de esta primera parte del proyecto, porque todavía no ha sido terminado, en honor a la verdad. eh, Vean los beneficios, incluso tú hablas del lunes, no, ha habido, ayer sobre todo, pocos ciudadanos que estaban manifestándose en las cercanías del Ministerio de la Cultura y que bueno, por eso han extendido hoy el perímetro de seguridad para que no lleguen hasta allí. O sea, no se le escuche ni siquiera a las personas, ¿no? Entonces, una especie de silenciar en las protestas y la gente en la calle para que no haya ningún tipo de, como tú dices, echar la tierrita debajo de la alfombra, ¿no? Claro, como si los presidentes no tuvieran equipos de prensa que pueden monitorear dónde se están dando las protestas. Además, casi siempre donde hay reunión de cumbres hay protestas. Hemos visto, y tú lo habrás visto también, infiltrados en las marchas. Señoras con rasgos andinos, con carteles en inglés, evidentemente que no los escribieron ellas, y miembros del Movadef, como dijo el ministro del Interior, que no es persona de mi simpatía, pero han descubierto por, ¿cómo que llaman? Reconocimiento facial y biométrico, varios miembros del Movadef y del partido de esta señora cusqueña Mendoza, que Ajá. por cierto fue una estudiada estos días en el propio Cusco. Han visto gente de su partido infiltrado en las marchas. Además que los líderes de la PEC poco pueden hacer contra la extorsión. Es un problema que tiene que resolverlo el, el propio gobierno de la presidenta. Se rumorea que después del lunes la presidenta seguramente va a tener que hacer unos ajustes en su gabinete, porque cada día, y ahí a veces las comparaciones son odiosas, el círculo de confianza que tiene la presidenta se va cerrando. Un poco lo que le está pasando a Maduro con sus más llegados colaboradores. No podemos dejar de hablar, Luis, de la noticia de ayer. Estamos muy noticiosos, la verdad, en los últimos días con todas estas visitas. No se le va a pedir visa al Japón para los peruanos. Sí, me agarra de sorpresa. Quiero leer el tratado porque Japón es muy estricto con los controles migratorios. Entonces hay que leer bien la letra chiquita a ver qué es lo que dice realmente ahí, porque puede ser que ahí haya alguna letra chiquita que no entendamos. Hay que leer todos los tratados. Ojalá los publiquen para que uno pueda ver por qué tanta belleza hay detrás de las palabras. Sí, El papel ¿no? aguanta. Y sobre todo considerando que en la época, hace algunos años, hace como 10 15 años aproximadamente, los peruanos eh, fueron hacia el Japón de forma importante. De hecho, yo escuché a muchos amigos ahora, ¿no? Acá que conocí la historia de la migración de los peruanos hacia el Japón, que se cambiaban hasta los nombres. Así es normal en esa cultura que la gente quiera confundirse con el propio este esquema de la gente, entonces se ponen nombres japoneses, como algunos japoneses cuando vinieron al Perú también se cambiaron de nombre, pero las castas mantienen sus nombres. Eso es lo que vamos a tener en los próximos días. Alegrías y en algunos casos decepciones, porque la gente que estaba ayer, por ejemplo, en la Plaza de Armas, cree que va a llover oro de esos containers, que todo el mundo va a tener trabajo y no es fácil. No todo el pueblo de Chancay va a ser empleado en el puerto.